sacramento de la reconciliación. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Padre Nuestro es una invitación. Dios nos invita a perdonarnos como Él nos perdona, y la medida de Dios es únicamente el amor. Él nos ofrece el don de amar en la misma medida en que Él nos ama, es decir, amar con todas nuestras capacidades. Y quien ama, perdona, reconcilia. Los seres humanos somos frágiles y limitados. Más que de la intención, la mayoría de nuestros errores nace de la fragilidad y de nuestra incapacidad. Generalmente erramos intentando acertar, pero con el pecado es diferente. Él manifiesta nuestro egoísmo, nuestra intención de ser más y mejor que los otros. El orgullo, la injusticia, la ganancia, la intención de destruir y explotar personas y recursos de la naturaleza en beneficio propio. Robo, asesinato, injusticia, miseria. Mirando hacia la realidad, vemos el pecado que esclaviza al ser humano y la sociedad. Todo eso hiere la tierra, la naturaleza y todos sus habitantes. Impide la realización del proyecto de Dios, que es vida y felicidad para todos. Somos hechos para la convivencia. A lo largo del tiempo, definimos criterios éticos y morales de relación. Creamos normas para disciplinar las personas y educarlas para el bien. Sin embargo, corremos el riesgo de caer en el legalismo, juzgando y condenando sin misericordia. Muchas veces, las actitudes equivocadas son resultado de situaciones que desconocemos. Y la mirada de Dios sobre la persona es diferente de la nuestra, habituada a juzgar y condenar. Los pueblos antiguos relacionaban la conducta humana con la reacción de la divinidad. Para ellos, quebrantar las reglas, las creencias y tabúes interferían en las relaciones con lo trascendente, y eso perjudicaba la armonía de la organización religiosa y social. Los fenómenos naturales y climáticos como volcanes, tempestades, terremotos, inundaciones, sequías, además de las enfermedades y epidemias, eran considerados como castigos causados por los pecados del pueblo o por determinadas personas. Los rituales religiosos y los sacrificios buscaban apaciguar la ira de los dioses y de normalizar el equilibrio de la vida personal y social. Para los culpables era el castigo y la muerte. En la Biblia, el pueblo hebreo empieza a superar la idea del castigo divino. Comprende que Dios no castiga, sino que prefiere que el pecador tome actitudes, que reconozca el pecado, que pida perdón, que repare el mal cometido y se decida a no pecar más. ¿Qué nos enseñan las Sagradas Escrituras sobre la conducta moral, el pecado y la santidad? Pecado y santidad en la Biblia. En la Biblia, el pueblo hebreo comprende el proyecto de Dios para la convivencia humana, personal, familiar y social. Las actitudes de egoísmo, lucro, injusticia y opresión fueron consideradas inaceptables en la relación con Dios y con los hermanos. La santidad de Dios se reflejaba en la santidad de cada persona y de todo el pueblo llamado a la conversión. Si ya había la práctica de la súplica de perdón individual, ahora nace la petición del perdón comunitario. Muchos pasajes bíblicos muestran esa conciencia del pueblo de Dios. Veamos a Isaías y su gran movimiento profético que va a gritar por la defensa de la vida. Quiten de mi vista sus malas acciones. Dejen de practicar el mal. Aprendan a hacer el bien. Hagan justicia al huérfano y defiendan la causa de la viuda. He ahí que el Señor ablandaría los corazones y les va a decir: a pesar de que sus pecados sean como escarlata, se volverán blancos como la nieve.
Otro bello pasaje bíblico se refiere al rey David, cuando es advertido por el profeta Natán sobre su falta. El rey reconoce que cometió un pecado gravísimo. ¿Qué hizo David? Ordenó que el comandante Urías quedase en las primeras filas del combate. David deseaba que Urías muriera para quedarse con la esposa de él. El Salmo 50 nos cuenta la confesión de David y su súplica a Dios para obtener el perdón, lo cual es un gesto confiado en el amor comprensivo de Dios. Esta oración de arrepentimiento será para siempre el testimonio de un corazón sincero y amoroso, de un corazón que se dejó transformar por la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús confirma la revelación divina sobre la misericordia de Dios y el perdón. Más allá de todo pecado, Jesucristo asume la misión que el Padre le dio de liberar a toda la humanidad de las ataduras del pecado y restaura en ella la vida plena y abundante. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero sacrificado marcó la liberación del pueblo de la esclavitud vivida en Egipto. Así también Jesucristo, con su vida, muerte y resurrección, experimentó las consecuencias del pecado. Vivió todo el sufrimiento de humillación, abandono y destrucción que un ser humano puede sufrir. Jesús, por haber sido fiel al Padre, resucitó y liberó a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte, y abrió para todas y todos la puerta del reino de Dios. No importa cuánto esté sufriendo alguien, Jesús siempre dirá: hijo, hija, yo comprendo tu dolor y estoy a tu lado. Sé lo que eso significa porque también sufrí. En los Evangelios, Jesús se revela como liberador del ser humano integral. Esto incluye sus heridas interiores y las ataduras al pecado. Cuando ve delante de sí al paralítico introducido por el tejado, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Los líderes religiosos critican lo dicho por el Maestro. En su mente, ellos tenían la idea de que la enfermedad era prueba de que la persona estaba en pecado y abandonada por Dios. Jesús les da una prueba muy distinta. Les muestra cómo Dios perdona por medio de él. Los acoge y libera, les aleja del pecado y de su situación humillante, restaurando su dignidad. Jesús le dice al paralítico: levántate y anda. Perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, oh Señor. Vuestro pueblo quiere amar, vuestro pueblo es santo, vuestro pueblo es santo, pero aún es pecador. Vuestro pueblo quiere amar, vuestro pueblo es santo, vuestro pueblo es santo, pero aún es pecador. Ten piedad, oh Señor, piedad, oh Señor, piedad, oh Señor, ten piedad. Ten piedad, oh Señor, piedad. Pero al final, ¿qué cosa es el pecado? ¿Y qué significa el pecado en una sociedad que induce al individualismo, la competencia, la violencia, la mentira y la injusticia, en una sociedad que no acepta límites y permite todo en nombre del bienestar, de la comodidad y de la libertad individual? ¿Qué es el pecado? Para la persona que tiene fe, cualquier actitud que cause irrespeto o que cause agresión y perjuicio a la vida en todas sus manifestaciones nace del pecado. Hasta aquello que queda solo en la conciencia,
o en la intención, sirve de semáforo en rojo para la conciencia y apela para abrirse más a la gracia de Dios que libera y hace superar la fuerza del mal. El mal que deseamos, hacemos o apoyamos, el que no denunciamos ni combatimos, así como el bien que omitimos, junto, todo esto hiere no solamente a los hermanos, hermanas y a la naturaleza, sino que perjudica primero a nosotros mismos y a nuestra dignidad de personas libres, inteligentes, capaces de amar y abiertas a la comunicación amorosa con Dios. Pecar es cerrarse al proyecto de Dios para nosotros, es deshumanizarse, es relacionarse con todo y con todos en forma inhumana. En cambio, caminar hacia la santidad como nos lo pide la Biblia es asemejarnos a Jesús, el Dios que se hizo humano para que pudiéramos vivir como Él vivió. Amar como Jesús es tratar a los otros con humanidad, como Él lo hizo. Las actitudes contrarias son fruto del pecado. Para ayudarnos a comprender el pecado, la Iglesia usa un lenguaje un poco técnico. Ella enseña que hay una variedad de naturaleza entre los pecados que cometemos. Todo depende de cómo aprobamos en el corazón aquello que pensamos y hacemos. Existen pecados menores, llamados leves o veniales, y pecados mayores y graves o mortales. Podemos traducir este lenguaje diciendo que la conciencia nos advierte sobre la gravedad del pecado. Ella es como un termómetro interior. Las reglas y prescripciones pueden ayudar y orientar, pero no son ellas la medida del pecado. El amor es la medida. Vivimos para amar. Una simple palabra dicha con odio o con la intención de destruir puede tener consecuencias gravísimas, lo cual sería un pecado grave. Por otro lado, quien ama puede verse en una situación límite y tomar actitudes que jamás tomaría en otra ocasión, envuelto por la necesidad de salvar la vida de personas amadas. La sociedad actual tiene una ética relativa. A pesar de que cada día crece más la conciencia de ciudadanía, de participación, de respeto, de convivencia armoniosa con la naturaleza, son todavía muchas las personas que consideran normal robar, usar la violencia, contaminar la naturaleza, ensuciar la ciudad, causar desempleo, dejar gente muriendo de hambre, calumniar, matar, abusar sexualmente, hacer la guerra y tantas otras cosas. En nuestra sociedad, Dios está en segundo plano. Por eso decimos que estamos en crisis de valores y ética. San Juan escribe para las primeras comunidades cristianas: si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. La condición humana está esclavizada por el pecado, pero ya fue liberada por Jesucristo. Y cuando somos humildes y tenemos confianza, Dios nos acoge con amor y nos perdona. Perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, oh Señor. Vuestro pueblo quiere amar, vuestro pueblo es santo, vuestro pueblo es santo, pero aún es pecador. Vuestro pueblo quiere amar, vuestro pueblo es santo,
piedad, oh Señor, ten piedad. Ten piedad, oh Señor, piedad, oh Señor, piedad, oh Señor, ten piedad. Perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, perdonad nuestros pecados, oh Señor. Pero si somos pecadores, caemos en pecado. ¿Cuáles son los medios para ser perdonados y liberados de este mal? No basta la confesión directa a Dios. ¿Qué nos enseña Jesús sobre esto? Jesús y el perdón de los pecados. Después de su muerte y de su resurrección, Jesús dejó el don de su gracia transformadora. Ella nos es dada de modo pleno en el sacramento de la reconciliación. El sacramento del bautismo nos sumerge en la vida de la gracia, que supera todo pecado. La confirmación nos da toda la fuerza del Espíritu Santo, que libera y santifica. Pero nosotros somos frágiles y fácilmente nos cerramos a la gracia de Dios. Por eso podemos contar con el sacramento de la reconciliación. Él reabre nuestro corazón a Dios y cicatriza las heridas del pecado. Siempre que sentimos necesidad, podemos buscar esta fuente de vida nueva. Jesús resucitado se apareció a los apóstoles. Fue cuando les dio el don de ser mediadores de la reconciliación entre Dios y la persona que busca su misericordia. Él mismo nos dice estas palabras: reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quien ustedes se los retengan, les serán retenidos. Los sacerdotes participan del ministerio de los apóstoles y, a pesar de ser frágiles como nosotros, recibieron por el sacramento del orden un don muy especial de compartir con todos y con toda la humanidad en la Iglesia el perdón y la misericordia de Dios por medio del ritual del sacramento de la reconciliación. ¿Qué hay que hacer para recibir el perdón de Dios? ¿Hay alguna orientación, alguna norma por parte de la Biblia y de la Iglesia? En la parábola del Padre Misericordioso, muy conocida como la parábola del Hijo Pródigo, Jesús revela quién es Dios y cómo nos ama a Él, pero nos revela también los pasos interiores que Dios nos invita a dar para acoger su grande amor misericordioso cuando nosotros pecamos. La historia es como una radiografía de nuestra propia vida. ¿Quién de nosotros no se siente de vez en cuando en el lugar del hijo pródigo? El hijo más joven se sintió autosuficiente. Pidió su herencia y se fue lejos. Fue a gozar la vida insensible al sufrimiento del padre. Después de malgastar la herencia en caprichos e intereses personales, quedó en la miseria. No tuvo ayuda de nadie. Sintió nostalgia de la casa paterna y entonces entró en sí mismo. Percibió que todo en su casa era fruto de la bondad del Padre para con todos, inclusive para con los servidores. Reconoció en aquel momento el mal cometido contra sí mismo y se dio cuenta que el Padre sufría mucho por causa suya. Él se llenó de confianza filial porque sabía que su Padre, además de ser bueno con todos, lo amaba con amor único y personal. Pensó en unas palabras para desahogar todo su corazón y lanzarse con total confianza en los brazos seguros y amorosos de su Padre. Él tenía la certeza de que a pesar de no merecerlo, sería nuevamente acogido como hijo. Al aproximarse a la casa, estando todavía lejos, vio a su padre que lo esperaba y, conmovido,
corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. El amor del Padre lo levantó del suelo, lo revistió con vestido nuevo, le dio el anillo de la dignidad restaurada. Ordenó hacer una gran fiesta. La plenitud del perdón y del amor fue mucho más allá de aquello que el joven humillado pensaba merecer. Y así, la justicia de Dios para con nosotros no es un castigo. Dios no es injusto para condenarnos. Al final, Él mismo conoce nuestras flaquezas, nuestros límites e incapacidades. Él sabe que el pecado nos esclaviza y nos oprime. Su justicia es solidaridad con nosotros. Jesucristo está siempre esperándonos y a nuestra disposición para ayudarnos a vencer el pecado, para vivir en el amor, no por nuestras fuerzas, sino por su gracia liberadora. Esa es la justicia de Dios que se expresa en una sola palabra: el perdón. Destaquemos, a la luz de este texto bíblico, la parábola del Padre Misericordioso, algunas actitudes esenciales que Dios nos inspira para recibir el perdón en el sacramento de su misericordia. Reconocer el pecado, arrepentirse y pedir perdón, confesar el pecado, reparar el mal cometido y tomar la decisión de no pecar más. El sacramento de la reconciliación está siempre a nuestra disposición, cuando hay sacerdote para administrarlo, pero la Iglesia reserva tiempos fuertes para esto. En la organización del año litúrgico, los viernes y el periodo de Cuaresma, que hacen memoria de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, conducen a la reflexión y a la toma de conciencia de la necesidad de obtener el perdón de Dios. Reconocer la condición de pecador es sentirse incapaz de continuar viviendo lejos del Padre. Arrepentirse es dejar brotar del fondo del corazón el amor y la ternura que nos une a Dios y a todos los seres. La Iglesia no fuerza la libertad de las personas, pero pide que se asuma la responsabilidad comunitaria de la fe y se tome la libre decisión de confesar al ministro de la reconciliación los pecados graves. La confesión es un testimonio de fe y de humildad. Ella revela el grado de conciencia que se tiene con relación al mal cometido y el deseo de restaurar la comunión. Porque este es el inicio del camino para una vida nueva, en la seguridad de que ello es solo posible con la gracia de Dios. En la medida que una persona avanza en la comunicación con Dios, en el amor a los hermanos y en la docilidad a la acción del Espíritu Santo en su vida diaria, más se hace sensible la conciencia. A causa de esto, ella sufre al cometer actos de egoísmo y de individualismo que perjudiquen a alguien. Las pequeñas manifestaciones del egoísmo, tan comunes en las relaciones cotidianas, también pueden ser confesadas al sacerdote. Como una madre que educa y viene al encuentro de las necesidades de sus hijos, la Iglesia pide la confesión individual de los pecados graves al menos una vez al año con la disposición de convertirse. Esta disposición debe ser seguida por la penitencia y la absolución por parte del sacerdote. Este es el llamado medio ordinario, es decir, un don inmenso que Dios ofrece para la reconciliación con Él y con la comunidad. Cuando decimos una vez por año, estamos hablando de lo mínimo que la Iglesia recomienda. Al final, no se puede medir ni programar el amor, solamente la imposibilidad física o moral dispensa alguno de esta forma de confesión. En este caso, puede obtenerse la reconciliación también por otros medios. La absolución colectiva sin confesión individual es permitida en casos especiales. El sacramento de la reconciliación requiere de la reparación del mal que nuestro pecado causó.
Somos personas libres y mientras vivimos en este mundo, Dios nos da a cada momento la posibilidad de volver atrás para corregir los errores y reparar el mal que cometimos. El sacramento nos ofrece también la penitencia. Este es el medio que disponemos para sentirnos nuevamente en comunión con Dios y con la comunidad. El sacerdote nos pide realizar una acción o actitud que nos ayude a cambiar de vida y a cicatrizar la herida abierta por el pecado, tanto en nosotros como en el prójimo. Los frutos de una confesión sincera y llena de fe aparecen en la práctica de nuestra vida cotidiana y en el testimonio que damos del amor y de la bondad de Dios. Tú tienes el poder de convertir y solo tú perdonas bien. Tú sabes entender quién ha errado, tocar un corazón equivocado, librar un pecador esclavizado, dar contenido a un corazón triste y vacío. Libras de tantos corazones del pecado, también puedes liberar el mío. Reflexionemos sobre el don del perdón que Dios nos ofrece en la Iglesia por medio del sacramento de la reconciliación. Podemos entonces preguntarnos, ¿qué trae este sacramento para nuestra vida de fe? Efectos de la reconciliación. Son muchos los frutos del sacramento de la reconciliación. Por medio de él somos liberados de las ataduras del pecado. Además de esto, rehacemos la comunicación amorosa con Dios, con la Iglesia, con las personas, con la naturaleza y con nosotros mismos. En nosotros sucede la remisión, es decir, somos nuevamente sumergidos en el misterio pascual de Jesucristo Redentor. Con su muerte y resurrección, Él nos libera del pecado y de sus efectos. Y comparte con nosotros la vida plena y eterna en Dios. Esta gracia sacramental nos da fuerza para vencer las tendencias al pecado y testimoniar nuestra fe por medio de nuestra práctica. Así, la vida de oración y caridad, el bien que hacemos y la participación en la Eucaristía son fuentes de la gracia transformadora en el Espíritu Santo. La Iglesia llama indulgencia a esta restauración de nuestras fuerzas. Es un acto indulgente de Dios que no castiga, antes Él levanta a quien cayó. El gesto recuerda a la madre indulgente que se agacha, levanta en sus brazos y consuela a su niño que se golpeó después de una travesura. Este es el significado de la palabra misericordia. La indulgencia es como la herencia filial. Es el derecho de volver a la casa paterna y de esperar la vida eterna después de haber intentado dar un rumbo individualista a nuestra vida. Otro fruto de la reconciliación es la paz y la serenidad de la conciencia. Quedamos más fuertes para hacerle resistencia al mal. La gracia de la reconciliación nos impulsa a hacer el bien, a buscar y dar perdón, a recorrer el camino del amor a Dios y al prójimo, a amar y reverenciar la naturaleza, obra del Creador. La Biblia y la Iglesia
resumen en 3 palabras la búsqueda de la conversión, es decir, el direccionamiento de la vida hacia Dios: el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno significa superar aquello que nos sintoniza con Dios y con su proyecto de salvación. Es renunciar a Satanás y a sus obras. La primera vez que hicimos esto fue en el bautismo. Para superar la falsa ilusión de felicidad que el mal ofrece, necesitamos cada día vencer el egoísmo, adquirir el autodominio por medio de pequeñas renuncias cotidianas, satisfacciones personales, sed de poder, de prestigio, de ser mejor que los otros, la costumbre de criticar, de hacer chismes. El ayuno puede ser cotidiano, por ejemplo, renunciando a alimentos superfluos y compartiéndolos con quien tiene hambre. Además del ayuno existe la limosna. Es claro que esta palabra ya está muy desgastada. Nuestro gesto continúa teniendo un gran valor para la Iglesia. Se trata del amor que cuida, que se solidariza, promueve y que comparte. En las comunidades cristianas del Nuevo Testamento, la limosna significaba la igualdad en los bienes. Nadie podía retener para sí lo que no le era necesario y dejar al hermano pasar necesidad. Hoy, más que nunca, la propia sociedad apela a la solidaridad y la superación del escándalo del hambre y de la miseria. La oración es la comunicación íntima y personal con Dios. Ella nace del amor y es cultivada por el amor. Es libre, espontánea y confiada. En el caso contrario, las fórmulas tan comunes y conocidas por nosotros, como el Padre Nuestro y el Ave María, pierden el significado y no logran entrar más en nuestra vida. La comunión constante con Dios en el amor es don de la gracia divina y nosotros no somos los que la construimos. Nosotros contribuimos, sí, con la docilidad, la vida coherente y con todo aquello que Dios nos inspira, revela y sugiere a cada momento. Si estamos conscientes de la grandeza y de la importancia de este inmenso don de Dios y de su bondad, necesitamos cuidar bien de la pastoral del sacramento de la reconciliación y de la pastoral del perdón. Orientaciones pastorales. Así como en los demás sacramentos, es fundamental velar para que el de la reconciliación sea valorado y bien celebrado. Aquí ofrecemos algunas orientaciones pastorales básicas. Retomar periódicamente y con creatividad la formación sobre este sacramento, lecturas, reflexión y diálogo. Es importante que en la Cuaresma, los viernes y en otras ocasiones propicias, se reflexione sobre la conversión. Ella es la comunicación constante con Dios, esencial en la vida cristiana. Valorar el rito penitencial al inicio de la misa para que no se vuelva rutinario, superficial y mecánico. Es fundamental que los sacerdotes estén a disposición de las personas para la confesión. Ellos son los ministros del sacramento, y ese ministerio es parte esencial del sacramento del orden y de la misión que los sacerdotes reciben de Jesús. Realizar con dignidad, reverencia y creatividad la celebración comunitaria de la reconciliación. En esta liturgia nos preparamos para la confesión individual. Hay pasos, ritos y elementos en esta celebración litúrgica. El ministro hace la acogida de los penitentes. Después tenemos la lectura y meditación de la palabra de Dios, acompañada de la exhortación al arrepentimiento o contrición. Enseguida viene la confesión individual, con la imposición de la penitencia y la absolución de los pecados. Y termina con la acción de gracias y el cumplimiento de la penitencia recibida. Algunos signos y gestos son pruebas del cambio de vida. Comprueban la retomada del camino de la gracia, del amor, de la comunión con Dios y con el prójimo.
Esto implica un clima de vida sano en el pensar, el hablar, al escoger los amigos, en realizar las tareas de cada día, en la lucha por un mundo más justo y solidario. La lectura orante de la Biblia, la participación en la vida de la comunidad eclesial en la Eucaristía, el comprometerse en grupos de pastoral y particularmente en beneficio de los más necesitados, mantiene la vida en la gracia de Dios. Una vida nueva, construida en y para la santidad. Y quien de hecho vive la dinámica de la reconciliación, se fortalece como profeta de la reconciliación. Se convierte en instrumento de perdón, paz, fraternidad, justicia y solidaridad. Tú tienes el poder de convertir y solo tú perdonas bien. Tú sabes entender quién ha errado, tocar un corazón equivocado, librar un pecador esclavizado, dar con